Buenos días y bienvenidos al segundo día de la cumbre New Beginnings. Esperamos que hayan disfrutado la misa de sanación que acabamos de ver y yo les doy la bienvenida aquí como moderadora. Soy Karen Bill y he estado manejando un grupo de apoyo para divorciados en la parroquia de San Hilary's aquí en Tiburón, California. Y ojalá yo hubiera encontrado a nuestro presentador principal mucho antes. Es el autor de Inspiraciones Diarias para Católicos Divorciados, leídas por más de 2.500 personas diariamente. Es el coautor de el libro Divorciados Católicos y Ahora Qué. Es una guía para divorciados católicos en todo el mundo. También es el fundador de divorcecatholics.org y también del programa Recuperándonos del Divorcio y Construyendo Después del Divorcio. Ha estado teniendo un blog desde el 2009 y le doy la bienvenida para que abra el segundo día a Vince Fries. Gracias, Karen. Muchas gracias por esa presentación. Es un placer estar aquí. Creo que si viéramos mi vida ahora, yo diría que soy una prueba viviente de que Dios cumple sus promesas. He tenido una vida increíble, estoy casado con una mujer católica, la mujer de mis sueños. Juntos tenemos 7 hijos, una hermosa familia. Y si me hubieras dicho que esta iba a ser mi vida hace 20 años cuando me divorcié, no sé si me hubiera reído o me hubiera puesto a llorar, pero seguramente no lo hubiera creído. Pero lo que voy a hacer en mi charla es contarles un poco mi viaje y cómo pasé de estar divorciado a empezar a tener citas y finalmente encontrar la mujer que Dios había elegido para mí y las bendiciones y la paz que he experimentado. Entonces, empezamos el 5 de septiembre del 2001, hace 19 años casi exactamente, y yo estaba en un juzgado escuchando al juez leer el decreto y sellando un documento, y finalmente estaba oficialmente divorciado. Había sido un año muy difícil, como cualquiera que se haya divorciado lo podrá entender. El divorcio es bastante complicado y mis circunstancias particulares es que tenía 3 hijas pequeñas. En ese momento tenían 7, 5 y 3 años y acababa de pasar por una batalla bastante complicada por la custodia de estas niñas. A mí finalmente me entregaron la custodia y después de esta batalla legal de más de un año, pensé que ya había pasado lo peor, que todos los desafíos, todo el dolor, todo el sufrimiento extremo por el que había pasado, se había terminado y ya iba a empezar a mejorar todo. Entonces me di cuenta que eso no era así. Pasé a una vida de soltero nuevamente, un soltero pero divorciado católico. Mis amigos, mis colegas me decían cosas como: solo necesitas encontrar a alguien nuevo para que te olvides de tu divorcio, alguien que te haga compañía. O me decían: yo tengo a la mujer perfecta para ti. Me querían presentar a diferentes personas. Durante mi divorcio, bueno, yo he sido un católico toda mi vida y yo sabía que lo que enseña la Iglesia sobre el matrimonio es que es para toda la vida, y también sabía que solo porque estaba divorciado, no solo en los ojos de la Iglesia, sino para mi matrimonio, y
Lo que traté de hacer es darle un poco de balance. No voy a salir con nadie mientras me estoy divorciando, pero una vez que esté divorciado, voy a estar abierto a conocer a nuevas mujeres. Pero no estaba muy ansioso por eso, porque no había tenido una buena experiencia con mi relación, pero aún así me daba curiosidad. Entonces fue una semana después de que se finalizó mi divorcio, empecé a buscar en internet y satisfacer un poco mi curiosidad sobre cómo iba a ser tener citas, y ese fue cuando empecé a ver estos sitios, estas páginas de internet. Yo sabía que iba a salir solo con mujeres que fueran católicas. Encontré un sitio de citas católico. Tienes que poner tu información. Puse mi información y de repente me encontré con alguien que conocía de la universidad. Y eso realmente me dio curiosidad y lo interpreté como una señal, como que Dios estaba organizando esto, porque ¿cómo así en esta página web con miles de personas iba a encontrar a alguien que ya conocía desde la universidad? Entonces me ganó la curiosidad y la contacté, le mandé un mensaje y ella me respondió igualmente sorprendida. Y una semana después estábamos saliendo y las cosas avanzaron rápidamente. Estábamos ya en una relación íntima sexualmente en 4 a 5 semanas. Yo no había anticipado nada de esto, pero les puedo decir que fue embriagante. Me encontré con alguien, era una mujer hermosa, católica, que había renovado mi fe en las relaciones, que me había entusiasmado, había traído de vuelta la intimidad a mi vida, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Entonces me sentía muy bien en esta relación. Y salimos por más de 6 meses y luego algo empezó a cambiar. Fue como una voz dentro de mi cabeza que me hacía dar cuenta que no era tan feliz como pensaba que era. Esa paz y ese disfrute empezaba a disiparse. Lo ignoré por un tiempo, pero luego se hizo más fuerte y lo interpreté como tal vez esta no era el plan de Dios para mí, no era la persona indicada. Entonces terminé la relación con esta persona y empecé a salir con otra. Las circunstancias eran bastante similares. Estaba saliendo con ella, teníamos relaciones sexuales, pero dentro de un mes o dos me volví a sentir de la misma manera. Y en lugar de estar con paz y disfrutar de lo que me pasaba o de haber encontrado a la persona ideal, no era así para mí. Y estaba en una capilla un sábado en la mañana llorando y no entendía por qué estaba viviendo mis sueños según los estándares de la sociedad. Mis amigos me decían, mis colegas me decían que era soltero y tenía todas estas opciones por las que podía optar. Y la razón para mi infelicidad en mi matrimonio era porque no era la persona indicada, pero ahora sí tenía la oportunidad de encontrar a la indicada. Pero cada una de estas relaciones era como algodón de azúcar. Era dulce al principio, pero no duraban. Entonces estaba poniéndome intranquilo y ansioso acerca de la vida que estaba llevando. Entonces empecé a investigar un poco, quería encontrar respuestas, quería saber por qué no era feliz, a pesar de que se supone que debía hacerlo. Estaba viviendo lo que el mundo decía que me iba a traer felicidad.
Entonces, al ser católico como soy, fui al catequismo a encontrar una guía para divorciados católicos. Y lo que esperaba era que la Iglesia Católica tuviera un conjunto de reglas, por así decirlo, para divorciados católicos, porque en mi caso yo no quería estar divorciado, no era lo que quería, era lo último que quería. Entonces me sentí como que había sufrido una injusticia y había terminado estando soltero contra mi voluntad. Y también me sentía que, como había pasado por estas circunstancias tan difíciles, sentía que me merecía tener entusiasmo, tener relaciones sexuales, pero eso era como mi recompensa por haber pasado por el divorcio. Entonces investigué en el catequismo y no pude encontrar nada para divorciados católicos. Encontré cosas sobre relaciones sexuales como adulterio, fornicación, y me encontré con una sección que hablaba de la castidad. Y me acuerdo haber visto esto y haber pensado cuán desactualizado está. El concepto de castidad es un concepto medieval y lo único que pensaba era en una dama encerrada en un castillo, encadenada. No tenía nada que ver con entusiasmo o paz o disfrute y lo deseché. Estaba totalmente desactualizado y regresé a lo mismo. En el siguiente año estaba más o menos como que en una disputa con el Señor, porque yo quería vivir mi fe católica en todas las áreas excepto en la intimidad, tener intimidad sexual. Yo pensaba que eso era lo que yo merecía por haber pasado por el divorcio. Entonces, en esta batalla, Dios me estaba pidiendo que le entregue toda mi vida a Él, pero no me di cuenta en ese momento. Entonces continué con estas relaciones, continué con los mismos patrones y terminé otra vez en una capilla a mitad de la noche después de una cita y seguí buscando respuestas, y un día estaba en una librería y estaba en el pasillo donde tenían todos los libros cristianos, estaba revisándolos y encontré un libro llamado Cercano a la Cristiandad, de C.S. Lewis. Nunca había escuchado el libro, nunca había leído nada de C.S. Lewis, pero el título me llamó la atención. Entonces lo compré, lo llevé a casa y lo puse en mi estante y me olvidé. Luego, al poco tiempo, me mudé a otra casa con mis 3 hijas y todos los viernes en la noche mis hijas iban con su mamá. Y me acuerdo un viernes que estaba solo en la casa, me acababa de mudar a esta casa nueva, estaba todo en cajas y tenía esta voz en mi cabeza que me decía que encuentres el libro. Tenía esta motivación para encontrar este libro. No tenía idea de por qué, pero empecé a buscar. Ya se imaginarán cómo estaba todo lleno de cajas. Y, por supuesto, en una de las últimas cajas que revisé, ahí recién encontré el libro y empecé a leerlo. Y me atrapó y no pude dejarlo. Y me acuerdo llegar a una página, ya era tarde, era después de la medianoche, y recuerdo haber leído esta parte que me chocó. Y la leí otra vez y me chocó de nuevo. Y de ahí dije, tal vez ya he tenido suficiente y me fui a acostar. A la mañana siguiente comencé a pensar en ese libro y en esa página especialmente la leí, ese párrafo lo leí de nuevo y luego supe lo que me estaba diciendo Dios. Quisiera compartir un par de frases de esta página que cambiaron mi vida. Si no hubiera leído este libro
seguramente no estaría acá hablándoles y no hubiera pasado nada de mi ministerio de los últimos 15 años y no hubiera conocido a mi esposa. Es la página 196. No quiero tu tiempo, ni tu libro, ni tu dinero. Te quiero a ti. Todos los deseos, incluso los que crees que son malos, todos, yo les voy a dar un nuevo ser, les voy a dar a mí, mi propia voluntad va a convertirse en la tuya. Y eso me pegó muy fuerte. Me estaba describiendo a mí, yo estaba aferrándome a una parte de mí y no darle todo a Cristo. No estaba dispuesto a rendirme o a entregar toda mi vida a Cristo. Estaba aferrándome a la intimidad. Había dado todo lo demás, pero no esa parte. Y eso me convenció. Y ese día, esa tarde, me acuerdo exactamente dónde estaba y lo entregué todo. Y me comprometí. Y yo sabía lo que me comprometía y realmente me asustó porque sabía que me estaba comprometiendo a la castidad y tenía 40 y tantos años y lo estaba entregando para el resto de mi vida. Estaba comprometiéndome a una vida de castidad por el resto de años que me quedaran de vida. Entonces supe que no solamente lo estaba entregando todo, sino que no sabía por cuánto tiempo, no sabía que me iba a casar de nuevo. Y no podría decir que fue como que se abriera el cielo y cantaran ángeles y tuviera un rayo de luz. No fue así. Pero fue una decisión que yo tomé y la tomé con todo el corazón y simplemente entregué lo último que me faltaba y en el siguiente mes empecé a experimentar un nivel de paz que que no lo había tenido por mucho tiempo, por lo menos desde el divorcio. Y la parte más difícil empezó. Tenía que compartir con las mujeres que estaba saliendo el hecho de que estaba comprometido con esta vida de castidad y sentía que tenía que entregarle toda mi vida a Dios y eso quería decir que tenía que dejar de salir con mujeres y concentrarme en mis 3 hijas y en vivir en mi fe católica con todas las fuerzas. Entonces esa experiencia realmente me puso en un camino que finalmente me llevó a conocer a mi esposa, a la mujer de mis sueños, a la mujer que Dios había elegido solo para mí. Durante ese tiempo, cuando estaba haciendo toda esa investigación en el catequismo y que había leído eso sobre la castidad, que lo había desechado, lo volví a revisar y ahora me hizo todo el sentido, me pareció que tenía todo el sentido del mundo. Voy a leer un pasaje, el párrafo 2339, dice: la castidad incluye un aprendizaje que es un entrenamiento en libertad humana. La alternativa es clara: o el hombre gobierna sus pasiones y encuentra la paz, o se deja dominar por sus pasiones y se vuelve infeliz. Esto me estaba describiendo a mí. Antes yo era infeliz, estaba dominado por estas pasiones y no encontraba la paz. Estaba esclavizado por mis pasiones, no tenía paz ni libertad. Y la iglesia estaba diciéndole, y yo no estaba abierto a eso. La llave a la libertad era comprometerse a esta vida de castidad. Era tan diferente
a la vida que yo pensaba que me iba a traer esta paz y esta felicidad. Quiero compartir algunas cosas. Una era que lo que me llevaba a decidir no llevar una vida de castidad era el miedo. Los hombres y las mujeres tienen el mismo miedo después del divorcio. Desde el punto de vista de la intimidad física, el hombre tiende a sentir la falta de intimidad, y ese era mi miedo. Las mujeres pueden sentir eso también, pero también pueden sentir el peso de no tener compañía, y hay un malentendido en nuestra sociedad de que sexo es lo principal de una relación. Si quieres estar en una relación, entonces tienes que ser sexualmente activo. Si no, no vas a tener una relación. Esa es la fuente del miedo para las mujeres. Ellas se sienten motivadas porque si no tienen intimidad sexual, entonces van a quedarse solas. Estaba dando una charla sobre castidad y al final de la charla una mujer levanta la mano y me dice: la parte de la castidad no me preocupa mucho. Lo que me preocupa y lo que me da miedo es morir sola con mis gatos. Y lo que decía era que sentía que si no tenía intimidad sexual no iba a poder conocer a nadie y iba a estar condenada a una vida de soledad. Y tenía miedo de eso. Y creo que mucha gente tiene miedo de eso. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes. Quiero compartir que Dios nos hace una promesa a cada uno de nosotros. Nos promete una vida abundante y nos dice eso. Dice: vas a tener vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Y eso quiere decir que todos, no solo los elegidos, para todos, incluso los que hemos pasado por el divorcio, incluso los que hemos pecado, Él quiere que cada uno de nosotros tengamos una vida abundante. Y lo que yo no entendía y lo que quiero compartir es que el plan de Dios es mucho más grande que el nuestro. Yo tenía un plan muy estrecho para mi vida. Simplemente era tratar de satisfacerme a mí mismo, tratar de resarcir la injusticia que me había ocurrido, pero cuando nosotros nos entregamos a Dios, entregamos nuestra vida a Dios, a pesar de nuestras dificultades, en mi caso yo tenía dificultad de llevar una vida de castidad, Él nos pide que entreguemos nuestra vida a Él y Él nos va a dar una nueva vida, Él nos va a dar su vida. Y esa vida está llena de abundancia, de paz y de felicidad. Y yo soy un testigo viviente de eso, es completamente cierto. Y ahora quiero compartir cómo recibir esa promesa. ¿Cuáles son las claves que, si las siguen, les va a permitir vivir esa vida de abundancia que el Señor les da? Especialmente cuando se trata de relaciones después del matrimonio. La clave número 1 es hacer nuestra relación con Cristo la número 1. Dejen que llene ese vacío en nuestro corazón, que camine con nosotros y nos ofrezca esa compañía que estamos buscando. Él va a llenar ese vacío en su corazón, pero requiere esa entrega, entregarnos completamente a Él. Tenemos que hacer de Él nuestra relación número 1. Especialmente después del divorcio, cuando estamos sanando, cuando estamos con dificultades, cuando tenemos incertidumbre, cuando tenemos miedo. Especialmente ese es el tiempo o el momento donde tenemos que hacer nuestra relación con Cristo la número 1. La número 1 puede ser difícil porque al salir de un matrimonio
Antes nuestra pareja era la relación número uno y después del divorcio tratas de reemplazar esa relación número uno con otra relación humana. Eso es lo natural, es el deseo natural. Pero la clave para las relaciones después del divorcio es hacer la relación con Cristo la número uno. Y Él los va a guiar, Él va a llenar el vacío en su corazón y va a abrirle los ojos a un nuevo camino que Él ha preparado para ustedes. Mucha gente cree que el divorcio es un camino sin salida, pero no es así, es un desvío. Y si hacen la relación con Cristo la número uno, Él los va a guiar de vuelta al camino principal de una vida abundante que tiene preparado para ustedes. Entonces la clave uno, hacer su relación con Cristo la número uno. Porque incluso en las partes difíciles o que no entienden o con las que no están de acuerdo, que han pensado que la iglesia está desactualizada, les digo que la iglesia tiene 2000 años de sabiduría. ¿Y quiénes somos nosotros para cuestionar eso? ¿Cómo yo voy a saber más que la iglesia? Entonces confíen en la sabiduría de la iglesia y nunca los va a defraudar. Los va a llevar por este camino de la abundancia. Entonces hagan de Cristo su relación número uno. Todo lo demás es pasajero y no va a durar. Yo soy a prueba de eso. Yo estaba incansablemente buscando el amor, buscando compañía, buscando paz y felicidad y amor, y nunca lo encontré hasta que hice de mi relación con Cristo la número uno. Luego, la clave número dos es cuando pecamos, es como tirar barro sobre un parabrisas. Cada pecado es como esparcir lodo en el parabrisas. ¿Y qué pasa cuando estamos manejando y hay barro en el parabrisas? No podemos ver el camino adelante de nosotros y terminamos metidos en una zanja. Cuando era niño había un gasfitero que tenía una camioneta y siempre la estacionaba en retroceso. Y mi hermano y yo hacíamos bolas de barro y las tirábamos a ver si podíamos acertarle al parabrisas. Y muchas veces lo hacíamos y después de 30 minutos su parabrisas iba a estar cubierto con barro. Y eso pasa cuando pecamos. Estamos cubriendo el parabrisas por el cual tenemos que ver con barro. Y el pecado nubla nuestro juicio y el Espíritu Santo lo que quiere es sacarnos de la zanja. Quiere evitar que tomemos esas malas decisiones. Pero si pecamos, especialmente en el área de relaciones sexuales, esas no van a ser buenas decisiones. Esas decisiones van a estar nubladas y muchas veces vamos a hacer la decisión equivocada. Entonces, ¿cómo limpiamos el parabrisas? Tenemos el sacramento de la confesión, que es una bendición. Entonces, cuando vamos a la confesión y confesamos nuestros pecados, es como que estamos limpiando el parabrisas. Salimos con una visión más clara. Ya tenemos una idea del bien y el mal mejor que antes y el Espíritu Santo puede empezar ya a guiarnos. Entonces, cuando estamos considerando relaciones o a quién metemos a nuestras vidas, podemos hacerlo con un parabrisas limpio y tomar buenas decisiones porque el Espíritu Santo nos puede guiar. Entonces, mi historia de reconciliación, recuerden que terminaba en una capilla después de mis citas. Yo he sido siempre católico, pero después de mi divorcio, especialmente justo después del divorcio, quería saber más y encontré
el sitio de Adoration, que era una capilla donde pude encontrar paz. Era un sábado en la tarde donde mis hijas estaban con su mamá y yo fui a la capilla, estaba ahí rezando y solo habían una o dos personas y de la nada empieza a llegar más gente a la capilla y empiezan a alinearse, pero después de 10 minutos más gente empezó a llegar y no sabía por qué. Luego se abre la puerta a mi derecha y cuando se cerró la puerta decía confesionario. Mi reacción fue salir de ahí. No me voy a confesar. Han pasado años sin confesarme, pero mientras más lo pensaba, más sentía el pulso y decía, está bien, Señor, voy a ir. Me puse en la fila. Llegó mi turno, entré, mi corazón latía muy fuerte. Pensé que el sacerdote me iba a criticar mucho porque habían pasado 8 o 10 años desde que me había confesado y tenía muchos pecados desde mi divorcio que tenía que confesar. Entonces empecé, bendíceme Padre, porque he pecado. Habían sido años y me alisté para la crítica que iba a recibir, pero con una voz muy amable me dijo, bienvenido a casa. Y luego se abrieron las puertas y estuve ahí por 15 o 20 minutos llorando y desahogándome, diciéndole cuál era mi lucha con salir y tener relaciones. Y él me entendió. El padre ya estaba comprometido a una vida de castidad. Y salí sintiéndome muy libre y con una paz que no había sentido en mucho tiempo. Entonces, clave número 2, mantén tu parabrisas limpio. Vayan a confesarse. El cielo va a celebrar cuando vuelven a confesarse. Es un lugar de sanación. Van a experimentar misericordia y eso es lo que llena su corazón y ustedes pueden darle misericordia a otros. Entonces, no hay nada mejor para que puedan perdonar a la gente que les ha herido. Entonces, clave número 2, mantengan su parabrisas limpio, confesándose. La clave número 3, la virtud atrae más virtud. Estaba en un evento de católicos divorciados y una mujer se me acerca y me dice cómo las mujeres tienen una fecha de vencimiento, por así decirlo. Y yo digo, ¿de qué hablas? ¿Cuál es esta fecha de vencimiento? Dicen, el reloj está corriendo y si no encontramos a una pareja dentro de un plazo, nos van a votar como pan rancio. Nadie nos va a querer. Entonces, si no salimos, si no somos activas sexualmente, si no hacemos eso y nos comprometemos a esta vida de castidad, entonces se nos va a acabar el tiempo. Nadie nos va a querer. Vamos a vencer, vamos a ser poco atractivas. Y la verdad es que la virtud no tiene edad. No importa cuán mayor te hagas. Cuando una persona busca la virtud, no importa cuán mayores sean. Y cuando vives una vida virtuosa, tienes este sexto sentido. Cuando estás alguien más que está comprometido a una vida de virtud, lo sabes. Porque sabes que eso es raro de encontrar. Y así es como encontré a mi esposa. Me comprometí a esta vida de castidad y trataba de vivir esta vida de virtud. Esto era como hacerse más sensible a otra gente que vivía esta vida de virtud. He conocido muchas mujeres católicas, pero muy pocas
estaban realmente viviendo esa vida de virtud. Entonces, si quieren atraer una persona virtuosa, entonces vivan una vida virtuosa, sean esa persona que quieren conocer y van a atraer a esa persona, pero tiene que ser auténtico. Una vez estaba dando una charla y al final hubieron preguntas y una mujer levanta la mano y dice, sí, claro, ya escuché todo lo que dijiste y no te creo. Eres uno de los últimos hombres virtuosos. Entonces, ¿cómo podemos conocer a alguien de virtud si no hay mucha gente así? Yo me reí un poco y dije, mira, yo pensaba exactamente lo mismo, pero yo no soy la última persona, el último hombre virtuoso, y tú no eres la última mujer virtuosa. Están ahí, pero la única manera de conocerlos es vivir una vida de virtud. Si no los estás ahuyentando, si tú no eres auténtica, los hombres de virtud no van a querer estar en una relación contigo. Entonces, vive una vida de virtud y vas a atraer a ese tipo de hombre. Bueno, 5 o 6 años después, mi esposa viene y dice, ¿te acuerdas de esa mujer en esa conferencia que te dijo eso sobre vivir una vida de virtud? Y dije, sí. Bueno, me acaba de mandar un mensaje de texto y me dijo que quería invitarnos a su boda. Y dijo, por cierto, dile a Vince que tenía razón. Ella tomó mi consejo, empezó a vivir una vida de virtud. Tomó algunos años, pero finalmente conoció un hombre increíble. Entonces vivan una vida de virtud, porque la virtud atrae más virtud y no tiene edad. Y la clave número 4 es confiar. Confiar en que Dios tiene un plan maravilloso para ustedes. Y no cambien el plan, porque cuando no viven una vida de virtud, cuando están teniendo relaciones y no tienen castidad, están quitándole el plan de las manos de Dios y al final van a terminar conformándose con algo menor de lo que Dios tenía planeado para ustedes. Entonces, lo mejor que pueden hacer es confiar en el Señor. Voy a contar una historia sobre una mujer de mucha virtud que perdió a su esposo relativamente joven, murió de un infarto, tenía 40 y tantos años y eran como un par de príncipes, era una pareja católica, tenía una muy buena vida y de la nada él muere. Ella se sentía como que iba a expirar, entonces termina saliendo con este hombre que no era ni la sombra de su esposo. Y bueno, yo no lo conocía, pero según entiendo, no era un hombre virtuoso. Y después de algunos años, ella le estaba presionando para casarse. Y un día él le dice y le tira un anillo de compromiso en la mesa y dice, esto es lo que quieres, ¿no? Y ella aceptó el anillo y se casó con él. Se conformó con algo mucho menor de lo que Dios tenía planeado para ella, porque no confió en el plan de Dios. Entonces confíen en Dios. Él va a evitar que cometan esos errores, pero tienen que confiar en Él. Entonces, para recapitular, las 4 claves para vivir una vida de abundancia con sus relaciones después del divorcio son, número 1, hagan de la relación con Cristo su relación número 1. 2, mantengan su parabrisas limpio, vayan a confesarse al menos una vez al año. Yo trato de hacerlo una vez al mes y muchas veces he ido más de una vez al mes, pero háganlo una práctica rutinaria. Número 3, la virtud atrae la virtud. Sean la persona
que quieren conocer. Realmente sean esa persona. No manipulen, no aparenten y traten de engañar a una persona, porque se van a dar cuenta. Y la 4, confíen en el Señor y en el plan que tiene para ustedes. Va a impedir que se conformen con algo menor. Entonces esas son las 4 claves para tener citas después del divorcio. Y esto les va a dar una vida de abundancia. Dios los bendiga. Muy buena charla, Vince. Seguramente esto va a servirle a muchos de los que nos están escuchando. Tengo algunas preguntas sobre cosas que tu charla nos ha hecho pensar. La primera se relaciona con las 4 claves, la de hacer la relación con Dios la número 1. Muchos padres tienen la relación con sus hijos como la número 1. Entonces, ¿qué les dirías a ellos sobre cambiar esta manera de pensar o de actuar? Creo que nuestro Señor habla de construir nuestra casa sobre roca o sobre arena. Los que construyen su casa sobre roca, viene el viento, vienen olas y la casa sigue en pie, pero los que la construyen sobre arena, esa casa colapsa. Entonces tienes que ser la mejor versión de ti mismo para tus hijos. No solamente tener la fortaleza, porque especialmente si eres un padre soltero. Yo lo fui por 8 años antes de conocer a mi esposa. Sé cuán difícil es ser padre soltero y nosotros tenemos que ser un ejemplo para los hijos, pero también estar ahí para ellos. Tenemos que estar emocionalmente fuertes, tenemos que tener buen juicio y esas son todas las cosas que nos va a dar una vida comprometida a Cristo. Cuando hacemos con Cristo nuestra relación número 1, Él nos va a energizar para poder ser la mejor versión de nosotros mismos, especialmente para tus hijos que necesitan que estés ahí para ellos y necesitan que sean un ejemplo para ellos. Entonces, yo diría que esas son las razones clave por las cuales hacer la relación con Cristo la número 1, y eso va a beneficiar mucho a los hijos. Eso ha sido muy útil para mucha gente que cree que los hijos se tienen que poner en un pedestal. Bueno, están ahí, nuestros hijos son nuestra vida, pero si hay un pedestal, tiene que estar un poquito abajo del pedestal de Cristo. Incluso cuando estás casado, tiene que ser la relación con Cristo primero y segundo con la pareja. Es como una jerarquía. Tiene que haber una estructura para esa jerarquía. Sí, exactamente. Hablabas de gente virtuosa y parece que en este mundo quedan pocas personas virtuosas. Es como encontrar una aguja en un pajar. ¿Cómo lo encuentras? Bueno, te puedo decir que parece que fuera sentido común, pero es uno va hacia donde están las personas virtuosas. Probablemente no estén en las discotecas. Más que nada, uno encuentra la virtud en lo sencillo. Yo conocí a mi esposa en la iglesia. Entonces, involúcrense en su parroquia. Mucha gente me dice lo mismo. Me dicen, no hay mujeres virtuosas. Y las mujeres me dicen, no hay hombres virtuosos. Yo les digo, bueno, depende de dónde busques. Pero te prometo que hay hombres y mujeres virtuosos en la iglesia, en su parroquia. Y si quieren vivir la fe católica, les garantizo que se van a encontrar con gente, con hombres y mujeres que hacen lo mismo. Y hay muchas actividades en las parroquias, ya sea cosas como Hábitat para la Humanidad o actividades de caridad. Ahí pueden conocer mucha gente virtuosa y
Dios les va a poner en el camino a conocer a esa persona virtuosa. Y lo van a saber. Yo lo supe cuando conocí a mi esposa. En el momento en que la conocí, lo supe. Esta es la mujer que he estado buscando. Es como que su corazón lo está buscando y cuando lo encuentran, sienten una confirmación. Muchas veces nos preguntan sobre el proceso de salir. En el proceso de salir, por ejemplo, mucha gente pregunta si hay que esperar a recibir la declaración de nulidad antes de empezar a salir con otras personas. Bueno, esto es más, hagan lo que digo, más que lo que hice, porque yo empecé a salir con mujeres antes de recibir mi declaración de nulidad, pero hubiera evitado pasar por mucho dolor si lo hubiera hecho con el orden correcto. Entonces recomendamos pasar primero por la declaración de nulidad. Si conoces a alguien, empiezas a salir con esa persona antes de la nulidad y luego quieres casarte y luego obtienes o luego te niegan la declaración de nulidad, entonces estás en una situación difícil, tienes que decidir entre tu fe y esta otra persona. Todo eso puede evitarse obteniendo la nulidad primero y ahí ya tienes la libertad de casarte de nuevo. También hay una sanación que viene con el proceso de nulidad y todos los que pasamos por el divorcio necesitamos sanar. Entonces, si vamos por el proceso de divorcio y empezamos a salir, no tenemos la oportunidad de sanar. Tenemos que examinar nuestro matrimonio, lo bueno, lo malo y por qué terminó fracasando. Eso nos va a ayudar a entender. Y esto nos va a ayudar para nuestras relaciones futuras. Y tenemos que ir con un espíritu de apertura y vamos a encontrar la sanación. Mucha gente que ha pasado por el proceso de declaración de nulidad es un proceso de sanación. Vas a estar mucho más sanado y no deberías entrar en una nueva relación antes de sanar. Entonces, desde el punto de vista práctico, es mejor. Porque ahí si conoces a alguien ya tienes la libertad de casarte con esa persona. Entonces, obtengan esta declaración de nulidad primero. Solo nos quedan un par de minutos, pero quería preguntar, si no soy activo sexualmente, ¿cómo puedo conocer gente? O si podría conocer a alguien, ¿cuál es tu experiencia? Bueno, mi experiencia, o todo lo que dije en mi charla, es que número uno, van a experimentar un nivel de paz y felicidad porque van a estar viviendo según el plan de Dios y el plan de Dios los va a llevar a esa vida de abundancia. Yo viví una vida de castidad después de tomar la decisión en julio del 2002 y finalmente terminé conociendo a una mujer increíble y tuvimos una relación de castidad. Entonces puede hacerse, no es fácil, pero cuando rezamos juntos, esa es una experiencia muy íntima y nos ayudó a fortalecer nuestra relación. No es que sea fácil, pero lo hace más fácil cuando no estás con alguien. Es mucho más difícil estando con alguien y estar enamorado de alguien, pero ejercer nuestra fe nos dio la fuerza. Entonces, les aseguro que viviendo esa vida de castidad, ahí es donde está el camino. No solo una vida de abundancia, sino es el camino para conocer al hombre o mujer de sus sueños. Es contracultural, porque la cultura va a decir que no vas a conocer a nadie así, pero yo les digo que sí van a conocer a alguien que es virtuoso y alguien que está dispuesto a sacrificarse por ustedes. Y adivinen qué, el matrimonio es un amor de sacrificio. Nuestro Señor
demostró el sacrificio entregando su vida por nosotros. Entonces el verdadero amor se trata de eso. Y cuando viven una vida de castidad, la persona con la que están saliendo se está sacrificando, está modelando la conducta que va a hacer de su matrimonio un éxito. Entonces es un indicador clave para una relación exitosa y un matrimonio exitoso, porque está modelando lo que Cristo nos enseñó. Creo que esa es una muy buena conducta para un matrimonio exitoso. Nos has dado mucha sabiduría, Vince. Por ejemplo, que el divorcio es un desvío, no un callejón sin salida. Entonces, quisiera agradecerte por esta gran charla, por la oportunidad de hablar contigo y gracias por estar con nosotros. No, de nada. Y voy a rezar por todos los que han participado de esta conferencia y les deseo una vida de abundancia. Gracias, Karen.